El proyecto de ley Ómnibus no fue ley y estalló en furia Milei. ¿Qué fue lo que pasó ayer en el Congreso? Te cuento los detalles, la crónica de lo que pasó. A la madrugada, Javier Milei estalló en furia, se despachó contra los gobernadores y los diputados, los opositores blandos, dialoguistas, colaboracionistas, llámalo como quieras, y los acusó de traidores y extorsionadores. Pero ¿qué fue lo que pasó? Te lo cuento ya mismo. El proyecto de ley, autodenominado Ómnibus, porque originalmente contaba con más de 600 artículos, en las negociaciones con los distintos sectores políticos se fue restringiendo, se quitó el paquete fiscal y eran alrededor de 350 artículos. Nadie sabe bien exactamente cuál es porque sufrió tantas modificaciones que el mismo día de la votación de artículo por artículo nadie sabía bien cuáles eran los artículos. El proyecto tenía aprobación general por más de 140 votos en la semana pasada, que el gobierno de Javier Milei lo festejó como un gran triunfo. En aquel momento ya uno percibía que podía ser un triunfo pírrico, simbólico, porque la ley tenía una aprobación general en diputados, pero faltaba el tratamiento en artículos por artículo, donde ahí se ve la posta a posta de cuáles son los puntos centrales de la ley y que van a tener fuerza de ley. Por supuesto, además faltaba aún el pase al Senado. Comienza la votación ayer, pasado el mediodía, y se lograron 6 aprobaciones. Aprobaciones de las emergencias, 6 emergencias y 6 facultades delegadas. El gobierno pensaba en el proyecto original tener 11 facultades delegadas de emergencias. Luego se empezaron a votar las herramientas de estas facultades delegadas hasta por incisos de cada artículo. Artículo 4, artículo 5 y los incisos. Incisos que fueron claves y ahí comenzaron los rechazos. De 6 aprobaciones pasaron a haber más rechazos, donde se sumaban amplias mayorías de bloques que todos unánimemente votaban en contra, el bloque mayoritario de la primera minoría de Unión por la Patria, luego el Frente de Izquierda, ambos votaban en rechazo todos los artículos. Pero en estos 6 artículos e incisos se sumaron diputados del bloque Hacemos Coalición Federal, el bloque de Pichetto, no Pichetto mío, pero algunos diputados como los socialistas de Santa Fe, algunos lilitos, diputados de Lilita Carrió, algunos radicales que empezaron a expresar su rechazo a distintos artículos que avanzaban sobre la privatización de empresas, que las habilitaba la puerta a que Milei decidiera unilateralmente intervenir institutos, el CONICET, el INTA, el INTI, agencias, Instituto del Teatro, la Música. Entonces, este rechazo empezó a tomar mayor volumen y Milei empezó a percibir desde Israel que se estaba quedando sin facultades delegadas de hecho, a pesar de que tenía la aprobación general y que le habían aprobado los artículos de las emergencias y las facultades delegadas, pero no tenían las herramientas. Tampoco iba a poder avanzar en las privatizaciones y el artículo referido a la deuda externa sin necesidad de pasar por el Congreso era otro punto muy polémico que ya se empezaba a percibir que iba a ser rechazado por algunas conversaciones entre sectores de peronismos provinciales como el chayorismo en Córdoba o Misiones, Neuquén, partidos provinciales, Río Negro, Salta, que empezaron a expresar su rechazo. Entonces allí vino la comunicación por WhatsApp de Milei a Sago, el jefe de la bancada libertaria, y a Martín Menem, el presidente de la Cámara. Le dijo, esto hay que echarlo para atrás, que vuelva a comisión. Y allí quedó en evidencia el desconocimiento de el tratamiento en la Cámara. El reglamento de la Cámara, el artículo 155, establece que si un proyecto que empieza a ser tratado artículo por artículo vuelve a comisión, hay que empezar de cero. Y la aprobación general y todo el tratamiento en comisiones, hay que hacerlo de nuevo. Finalmente fue una victoria pírrica la aprobación general de la semana pasada. El presidente, fuera de sí, empezó a escrachar anoche en las redes sociales a gobernadores y diputados que presuntamente lo traicionaron. Lo que dicen los gobernadores y diputados que nunca se llegó a un acuerdo sobre estos puntos.
Ahora los gobernadores y diputados colaboracionistas son la casta para esta nueva narrativa de Javier Milei que frenan los cambios. Ahora son apuntados como traidores y extorsionadores. El mileísmo empieza a construir una narrativa de enemigo interno para polarizar. El Congreso es el enemigo que frena el cambio en nuestro país. Sin dudas es una dura derrota para Milei en su primavera, en sus primeros 100 días, donde tiene la amplia aprobación de la mayoría de la población argentina, el acompañamiento, pero que empieza a descender y se empieza a notar el ajuste en gran parte de la población. ¿Cuáles son los siguientes pasos para Milei? Avanzar en una consulta popular, que no sería un plebiscito, que no sería vinculante y que no sería de votación obligatoria. El Congreso, por ambas cámaras, sí puede llamar a un plebiscito que sea de voto obligatorio. Pero hay que ver, dudo que pase eso. También se propone Milei gobernar aún más por decreto y promete un mayor ajuste para las provincias, para los gobernadores. Pero el costo de ese ajuste de las provincias no van a ser los gobernadores, va a ser para cada uno de nosotros que vivimos en cada una de las provincias argentinas. Porque se van a ver restringidas las obras públicas, va a haber conflictos salariales en el ámbito de la educación y la salud que gestionan las provincias, ni hablar de las policías provinciales que se van a ver restringidas en los recursos, va a haber un ahorcamiento financiero a las provincias. Eso es lo que promete Milei cuando le dice que va a ajustar ahora a los gobernadores. Y nuevamente el ajuste lo paga la gente y no la casta. Hay muchísima más tela para cortar, pero traté de hacerlo lo más sintético posible.